Vamos a ver. José, entra en el ChatGPT, inteligencia artificial. ¿Me da la chaqueta? ¿Vale? Tengo una chaqueta. Vale, estoy ya. Dame. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, o por Dios. Esto es trampa, pero va más rápido. Sí. Ahora fijaros bien. 1, 2, 3, 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 21. Vale. Pégale. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la profecía? Traída Traída por el Espíritu Santo, por la palabra. ¿Que no fue traída por quién? por el humano, Por el humano, por el hombre. Sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. por el Espíritu. ¿Y la palabra inspiración qué significa? Que Dios Sopló. lo guía. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, la inspiración, la palabra inspiración es plenaria y verbal. Plenaria, toda, completa y verbal. Quiere decir que el apóstol San Pablo va a escribir conforme su capacidad, conforme a su cultura y conforme a su forma de hablar, lingüística. Pero ahora vemos que esa forma de pensar, esa forma de hablar y esa capacidad es muy distinta a la de Daniel. Y Daniel es muy distinto a Jeremías. Y Jeremías es muy distinto a Moisés. Cada uno tiene una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de expresarse. Pero todos fueron soplados, inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, aunque fue escrita por hombre, ¿quién es el autor? Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos ciertos personajes, como por ejemplo Macabeo, que era Judas Macabeo, y otros mucho más, pidieran disculpas a la hora de escribir sus libros? Porque no fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, esto fue la inspiración, ¿vale? Ha sido siempre. Pero hubo un momento para clasificar dentro de lo que es la historia, para clasificar o decir qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. ¿Cómo se veían ellos quiénes eran inspirados y cuáles no? ¿Eso quién lo hizo? Los padres de la... Del católico. Los padres de la iglesia. De la iglesia. Los padres de la iglesia, ¿sabéis quiénes eran? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los discípulos de Jesús? Pedro, 1, Andrés, 2, 12, Juan. da igual, invéntate los nombres, ya ves cómo surgen. Juan, Judas, Otro, Judas Iscariote. también, Mateo. Pablo, Mateo. Vale. Ahora la pregunta es, ¿estos hombres llegaron a tener también discípulos, seguidores? sí, claro. ¿Y esos también tuvieron discípulos? Sí. Claro. Vale, pues entonces resulta apóstoles y discípulos tuvieron otros discípulos. Juan, el apóstol, tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo. Policarpo tuvo otro discípulo y ese discípulo ya es la segunda generación desde el apóstol Juan. Ese es el padre de la iglesia. ¿Vale?
De ese uno, del apóstol San Pablo, tiene a Timoteo y Silas, pero también hubieron más, y así sucesivamente. Y Mateo y el otro. Entonces los padres de la iglesia, que son, por ejemplo, Tomás de Aquino, Orígenes, ¿vale? Francisco de Asís, Anselmo de Canterbury, yo qué sé, Orígenes, Papías, Eso garantizaron que Policarpo. lo que está escrito fue inspirado. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos cogieron una caña de medir, ¿vale? O canon, y entonces miraron, vamos a coger estos libros. Si estos libros han sido reconocidos por la mayoría y han sido leídos por la iglesia y los apóstoles también le han dado crédito de ellos, que hay testimonio, entonces nosotros ya lo ponemos aparte para investigar. Este libro no ha sido reconocido por los discípulos ni tampoco por los apóstoles, no ha sido leído dentro de las iglesias, lo ponemos aparte. ¿Me entienden? Ahora ellos cogían y analizaban los libros. ¿Por qué? Porque había plagio. ¿Me entendéis? Vamos a ver. Yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, y había otras personas que se pasaban por Pablo, había otros que se pasaban por Juan, había otros que se pasaban por Bernabé. Y entonces ellos tienen que analizar los libros. ¿Me entiendes? Y entonces decían, bueno, este sí, este lo conocen las iglesias, lo conocen los apóstoles. ¿Me entiendes? No hay disculpas por él. Y estamos viendo la huella de Dios, la inspiración. Que aunque él tiene su vocabulario y su forma de pensar, ¿me entiendes? Estamos viendo que no hay errores. Este es. En este solamente vemos conceptos filosóficos, vemos conocimientos, no vemos a Dios. No hay perdón, no hay misericordia, ¿me entiendes? No es reconocido por la iglesia y no ha sido leído. Este, fuera. Esos libros que fueron excluidos son los libros sapienciales, los libros apócrifos. Pero, como ya estaban en circulación durante muchos años, la iglesia, el catolicismo, lo que nosotros conocemos como la iglesia católica apostólica romana, los curas, ¿me entienden?, lo añadieron a su Biblia. A la suya. Y por eso tienen 73 libros. Y nosotros tenemos 66 libros. ¿Ok? Nos quedan 10 minutitos más y terminamos. Porque yo creo que está dando muchos temas y como que... Pues Andrea, ¿has aprendido algo? Sí. Ok. Ahora, como todo esto ha sido una información adicional, ¿vale? Yo me lo voy a tomar muy en serio, ¿eh? Yo quiero que ustedes aprendan de verdad. No es que solamente quiero botar en la cabeza, yo quiero que aprendan de verdad el tema de la Biblia. ¿Vale? Entonces, Paco, tú primero. A los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo se les llama? Génesis, Muy bien. Deuteronomio, Venga. Éxodo, Levítico y Números. Muy bien. Y a esos 5 libros de la Biblia, ¿con qué otro nombre se les conoce? O la Torá. Pentateuco, ¿no? No, Pentateuco. Eso, Muy bien. Pentateuco. La Torá o la Tanaj es conocido para los judíos. El Pentateuco es para los griegos. En la traducción Septuaginta. Muy bien. Ahora, José, ¿qué significa la palabra Pentateuco? Pentateuco, 5 rollos, 5 libros. Los Muy 5 bien, libros. pero dame la definición. Divídeme las palabras. Penta significa 5. Muy bien. Penta. Y teuco significa estuche, rollos. Ok. Ahora hay que hay un detalle. Esto fue dicho o llamado así, ¿por qué motivo? Hemos hablado, ¿eh? Porque antiguamente la Biblia, cuando estaba en su primer idioma, que era el idioma del hebreo, Se encontraron un monumento, ¿no? ¿Has visto? Como un monumento. Es una cultura. era todo un rollo,
sí, pasa, yo lo he entendido, No, a ver, yo Y era muy dificultoso poder abrirlo a una persona. Entonces, los padres de la iglesia, allá por el siglo IV, siglo III, ¿vale? A finales del siglo III, a principios del siglo IV, ¿vale? Sobre el año 300 y pico, 400 después de Cristo, los padres de la iglesia, ¿qué hicieron? Estos libros, como fueron divididos, ¿vale? Como fueron divididos en la Biblia, Septuaginta, en el griego, en el púlpito, cuando iban a predicar, ya no necesitaban dos personas para desenvolver el rollo. Exenciones, ¿no? Aquí debajo, detrás, habían 5 canastas. Y en cada canasta, ¿vale? Había un estuche de un pergamino. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Entonces se cogía uno y era más fácil poder leer. De ahí viene esa costumbre. Yo he visto una cosa de eso, ¿vale? De los rollos, Sí. de los pergaminos, que estaban hechos de un material muy... Ahí no hemos llegado. Piel de animal. Aún no hemos llegado. Vale, yo me acuerdo que... Aún no hemos llegado. Yo te quiero dar primeramente una información, ¿vale? Histórica para que él tuviera conocimiento. Ahora, ¿sigo 5 minutos más Sí, o finalizamos No, aquí? sí. Vale. Yo voy a estar repitiendo mucho el mismo tema para que lo aprendas. Para que lo aprendas. No quiero darte el tostón a nadie, pero sí que lo aprendas. Porque en cuestión de 3-4 semanas, si se va a hacer una vez por semana o cuando el Israel lo vea correcto o lo vea bien, ¿me entiendes? Haremos copia de ciertos folios para que ustedes tengan el libro. Entonces, antes de hacerte el examen de 40 preguntas o 30 preguntas, una semana antes tú te lo leas, porque habrá preguntas. Entonces, las preguntas no solamente vienen en el libro, sino de lo que yo también te estoy explicando, que no están en el libro. Pero cuando yo vaya a escribir el nuevo libro, las vamos a incluir. ¿Ok? Ahora, la palabra Pentateuco procede del idioma griego koiné, o popular. Penta significa 5 y teuco significa rollos o estuche. Por muchos años, seguían llamándose la ley de Moisés, conocido también como la Torá o la ley de Dios. Hasta que el rey Adelfo II en Alejandría, que es Egipto, quiso tener una copia escrita de la vida de los judíos. Así que mandó llamar a 72 judíos, es decir, a 6 de cada tribu, con el propósito de poder traducir el Antiguo Testamento hebreo en griego. ¿Cuándo se le llamó Pentateuco? Acabo de decir, ¿eh? ¿Cuándo se le llamó Pentateuco? Alrededor del siglo De esos 4. IV, después de Cristo, por medio de los padres de la Iglesia. El Antiguo Testamento, aparte de los primeros 5 libros, aquí viene un detalle bueno, ¿eh? Aparte de los primeros 5 libros, ¿vale? Conocidos como el Pentateuco, también hay libros históricos, ¿vale? Y libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Primero, memorizar, apuntar, grabar, porque si todo lo que os estoy diciendo no se lo apuntáis, aunque sea rápido, ensucio y luego en tu casa te lo haces limpio, ¿vale? Si lo escribes en el móvil en nota, que es más rápido. Claro, y si no, que lo grabes en tu móvil, grábalo y luego en tu casa lo escuchas y lo vas poniendo. Vamos a ver. Libros históricos, hay 12. ¿Vale? Hay 12. Entramos. Josué, Jueces,
Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros, conocidos como los libros históricos. Muy bien. ¿Por qué histórico? ¿Qué significa la palabra histórico? Historia, ¿no? ¿Historia de quién? De lo que pasa en la Biblia, ¿no? Sí, ¿vale? Pero ¿histórico de quién? De reyes, de jefes, de alguien. ¿De quién? ¿De qué pueblo? De Israel. ¿De Israel? ¿Ves? Ahora, seguimos. Segundo punto. Libros poéticos. Son 5 libros. Primero, Job. Segundo, Salmo. Tercero, Proverbios. Cuarto, Eclesiastés. Y quinto, Cantar de los Cantares. Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Tercero, profetas mayores. 5, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Sí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones. Ezequiel, Muy bien. Como son temas que tenéis que estudiar, porque esto tenéis que corroborarlo, ¿eh? Cuando lo estudiéis en la casa, buscar profetas mayores, ¿quiénes son? ¡Pum! Y tú lo vas a escribir. Profetas menores, lo vas a escribir. Y luego, la diferencia. ¿Por qué se llama profetas mayores y profetas menores? ¿Paco? Mayor en que, por ejemplo, Jeremías es un profeta mayor. Abdías es un profeta menor. Pues no somos todos iguales ante los ojos del Señor. porque tiene más historia. ¿No? ¿Cómo más historia? Yo entiendo tu concepto, pero quiero que la gente te pueda entender. Porque hay más historia en sus escrituras, ¿no? Lo que ha escrito. Paco, Tiene más historia. ¿tú crees que es así? No sé. No lo sabes. No. Te explico. Amós, Abdías o Jonás son clasificados como profetas menores por el mero hecho de que sus libros contienen menos capítulos que el libro de Jeremías o que el de Daniel. Entonces, por ejemplo, si Jeremías tiene, o Isaías tiene 66 capítulos y Abdías tiene solamente un solo capítulo, ¿quién es más grande? Isaías. ¿Pero eso significa que sea más grande por Dios? No. ¿Más bendecido por Dios? No. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Pero está hablando de profetas mayores en cuanto al escrito. ¿Ok? Muy bien. Pues lo mismo a la inversa. Profetas menores porque son menores. Por ese simple hecho de que Muy bien. hay más escrito. ¿Y quiénes son? Ahí entramos. También son 12 libros. Y los profetas menores entramos primero. Oseas, Joel, Estos son los menores. Amós, Abdías, Me da tiempo. Oseas, yo vuelvo a repetir, Oseas, Joel, Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas son llamados profetas menores por cuanto sus escritos son más cortos o contienen menos capítulos. Hasta aquí. No tiene sentido. Hasta aquí. Porque si no, Pero yo pensaba que iba a tardar mucho menos. Me he pasado 20 minutos. Está bien, está bien.
¿Vale? No, porque te explico. Es mejor ser corto y aprenderte 2 temas por cada clase que no explicarte 10 temas y que aprendas uno porque el otro ha sido como embotarte la cabeza. ¿Vale? Entonces ya finalizamos. Y ahora vamos a hacer una recapitulación y ya finalizamos. ¿Vale? Dime 3 de los profetas mayores. Isaías, Daniel, Jeremías. Vale. No vale, no Cierra el vale. móvil. Dime 2 profetas menores. Abdías ¿Uno? y Joel. Y muy bien. Ahora dime por qué motivo son menores a los mayores. porque contienen menos capítulos o sus escritos tienen menos historia. Muy bien. Ahora, dime 3 profetas mayores. Nehemías, ¿Vale? Abdías, Era un fenómeno. Sí, sí, tírale. Paco. Libros históricos no, profetas mayores. Dime uno de los profetas. bueno, profeta. Lagarto Gancho. Jeremías. Isaías. Samuel, por ejemplo. No, Eso pertenece a un libro histórico, la historia de Samuel. Aunque Samuel es un profeta, ¿me entiendes? Es histórico porque narra mucho de la historia de Israel, como Saúl, vale. David, Vale. ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, un libro de los profetas. Yo te doy 2 y tú me dices 1, ¿vale? Jeremías e Isaías. Ahora tú dime el tercero. Jeremías, ¿has dicho tú? Sí, Isaías te lo he dicho yo. Isaías, ¿has dicho tú? Exactamente, y ahora tú. Vale. Malaquías, Malaquías. ¿Dónde queda eso? Es un profeta, pero ¿es un profeta mayor o es un profeta menor? es un profeta menor. Y te estoy diciendo un profeta mayor. Piensa, Me tiene delante, papá. Te lo he dicho, José. Me tiene delante, ¿no? ¿Cómo se llama Paco? ¿Cómo me llamo yo? Ezequiel. por ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Ya está, ¿no? Ahora, lo que habéis hecho es escrito en la casa pasarlo a limpio. Tranquilamente lo embellecéis. Embellecerlo significa buscarlo, la información.